Bien, vamos a ver ahora lo que es la ecuación diferencial de Riccati. Como habíamos mencionado inicialmente, pues este tipo de ecuaciones generalmente no se pueden resolver a no ser que se puede tener en forma inicial una solución particular, ¿no? Si no se propone una solución particular, pues generalmente se había dicho esto de que no se podía resolver esta ecuación. Pero sin embargo, miren, a partir de la proposición, a partir de que se tiene una solución particular, entonces nosotros ya lo podemos resolver. A este tipo de ecuaciones se les denomina ecuación diferencial de Riccati. Eh, generalmente, generalmente, toda ecuación diferencial de Riccati tiene esta forma, ¿no? Tiene esta forma general. En este caso tenemos nuestra variable dependiente en función de nuestra variable independiente. Tenemos una función cuya variable es x, la variable dependiente y. Tenemos una función, tenemos otra función para nuestro caso también que será otra función cuya variable también será x, pero sin embargo lo que yo quiero que vean es lo siguiente. Tenemos una y una variable dependiente también, pero elevada al cuadrado. Y luego una otra función que puede ser f de x, que también dice que la variable será, o nuestra única variable será x. Pero sin embargo, cuando uno hace esto, uno dice lo siguiente: ¿será posible, no? ¿Será posible de que nosotros podamos resolver a partir de esta solución particular? Pues claro, mira, nuestro procedimiento inicialmente será pues reducirlo y llevarlo a la ecuación de Bernoulli y luego reducirlo a una ecuación lineal de primer orden. Y a partir de ahí, pues nosotros ya lo podemos resolver, ¿verdad? Entonces veamos. Vamos a poner un ejemplo. Habíamos dicho que nosotros vamos a suponer que vamos a partir de una ecuación, de una solución particular, como lo podemos observar aquí, y luego nuestra solución de la ecuación diferencial va a estar dado de esta manera, y igual a la solución particular más esa z, donde z para nosotros será la función incógnita que se va a determinar en el proceso precisamente de la ecuación diferencial. Veamos con el ejemplito para que se pueda entender muchísimo mejor. Veamos entonces, aquí tenemos una ecuación que cumple con las condiciones que inicialmente se había explicado, como podemos observar. Tenemos diferencial de y respecto de x, tenemos una y, tenemos un y cuadrado, pero alguien dice por ahí, pero no se parece a la forma tan bonita que se había presentado. Eso es cierto, enseguida lo vamos a ordenar. Luego tenemos aquí, vean, nuestra solución particular, ¿no? Entonces, vamos a ordenar. Nosotros ordenamos y entonces tendremos lo siguiente. Ahora estamos aquí. Fíjense, aquí nosotros tenemos la diferencial de y respecto de x, pero sin embargo esto está multiplicado por un x menos 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A todos vamos a dividir sobre este factor, ¿no? A todos dividimos y simplemente, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar una diferencial de y respecto de x. Ahí lo tengo. ¿Qué más? Me va a quedar un 2x más 1 sobre x por x menos 1. Ahí lo tengo. Sin embargo, miren, la variable y o la variable dependiente se mantiene ahí. Seguimos. Y aquí tengo un menos y cuadrado que también lo estamos dividiendo sobre x por un x menos 1. Y por último, menos 2x sobre x por x menos 1. Y vean lo siguiente. Ahora sí, miren, ya tiene esa forma particular que nosotros estábamos buscando. Ahí lo tenemos. Y uno dice, ¿debo hacer eso para todos los casos? Cuando tú tienes de esta forma, yo creo, y lo más recomendable es llevarlo de esta forma, para luego, para que más adelante tú lo puedas reducir y poder llevarlo a una ecuación lineal, reducible al lineal de primer orden o también denominado Bernoulli, ¿verdad? Miren, cuando nosotros tenemos de esta forma, uno dice, miren, aquí yo tengo una y luego tengo una función cuya variable es x.
Aquí tengo un y cuadrado, también tengo una función cuya variable es x, y luego tengo una función aquí que todo está en función de x. Y alguno dice, pero necesariamente tiene que estar y cuadrado por la función de x. No, puede ser una fracción también, o también puede estar dado solamente en la parte del numerador. Simplemente debe cumplir o se debe ordenar a la forma general que inicialmente habíamos presentado, ¿verdad? Bien, entonces ya lo hemos reducido y ahora vean lo siguiente. Decimos, ahora vamos a proponer nuestra solución de la ecuación diferencial. Inicialmente habíamos dicho, pues estas ecuaciones no se pueden resolver, pero a partir de la propuesta de una solución particular, nosotros la podemos resolver, como podemos ver aquí, ¿no? Tenemos un q de x que nos han dado como dato, pero sin embargo, eso ya lo tenemos y lo vamos a reemplazar y z para nosotros será una función incógnita, ¿verdad? Ahí lo tenemos. De esta forma, dice q de x, que es nuestra solución particular, dice que es igual a x, ¿no? De esa manera. Entonces, ¿qué hago? Mire, yo voy a derivar respecto de x y entonces decimos lo siguiente, derivada de y es 1 o por y'. O y' para nosotros será diferencial de y respecto de x. ¿Qué más? Derivada de x es 1, ahí lo tengo, más. Derivada de z será 1 por z' o diferencial de z respecto de x. Ahí lo tengo, ¿no? Y ahora sí, vean, voy a reemplazar todo lo que acabo de encontrar y yo digo lo siguiente. Inicialmente, nosotros teníamos, vean aquí, diferencial de y respecto de x. Y miren, en cada y que yo encuentre, voy a reemplazar precisamente por lo que nosotros habíamos propuesto. Y para nosotros dice será un x más z, ¿verdad? Entonces, diferencial de y respecto de x dice que será uno más diferencial de z respecto de x, pues aquí lo tengo. Igual, fíjense, nosotros, como les habíamos dicho, en cada y que yo encuentre, yo debo reemplazar, aquí lo tengo, aquí yo tenía una y, fíjense, ahí yo tenía una y estoy reemplazando por un x más z, ¿no? Vamos a cerrarlo en un cuadrito, miren, ahí está. Yo tenía una y lo estoy reemplazando por un x más z. ¿Qué más? Luego yo tenía aquí un y cuadrado, pero ese y cuadrado lo estoy reemplazando por un x más z que también estará elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, miren, todas esas variables dependientes las hemos desaparecido porque lo hemos reemplazado por esta expresión equivalente que es un x más z. ¿Qué debo hacer aquí? Encontrar z, porque z es mi función incógnita, ¿verdad? Eso es lo que debemos hacer. Y a partir de aquí, miren lo que va a ocurrir. Simplemente va a ser la forma algebraica como nosotros tenemos que ir reduciendo. Entonces, vean aquí, ya lo tenemos, ya hemos reemplazado. En lugar de y, pues lo hemos puesto por un x más z, ¿verdad? Entonces, vean, el primero, pues lo vamos a tener ahí, lo vamos a copiar lo mismo y ahora lo único que voy a hacer es multiplicar. Vean, 2x por x, 2x por z, 1 por x y 1 por z. Ahí lo tengo. Aquí también, el primero al cuadrado más doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Todo sobre ese mismo denominador. Y esta última fracción simplemente pues lo dejo ahí, ¿no? Simplemente lo dejamos ahí porque no hay nada que reducir. Seguimos. Todos tienen el mismo denominador, entonces ponemos el mismo denominador y vamos reduciendo los términos semejantes, ¿verdad? Entonces vean lo siguiente, uno más diferencial de z respecto de x, mira, yo lo voy a volver a copiar, lo mismo, y luego aquí voy a empezar a reducir, vean, todo lo que se pueda. Yo digo acá, 2x cuadrado menos x cuadrado, simplemente me va a quedar un x cuadrado. Ahí lo tengo. ¿Qué más? ¿Qué más puedo eliminar? Miren, 2xz con menos 2xz. Ya lo hemos eliminado. ¿Qué más? Me está quedando x, ven, x
Con menos 2x será simplemente menos x. Ahí lo tengo. Y por último, mira, acá tengo una z que no se puede simplificar absolutamente para nada. Y lo dejo ahí, esta z, y menos z cuadrado. Y miren cómo se ha reducido. Se ha hecho algo mucho más sencillo todavía, ¿verdad? ¿Qué más? Vamos a seguir reduciendo. Entonces, ven, este más uno yo lo puedo pasar al otro lado con signo cambiado, ¿no? Pero alguno dice, de repente se puede reducir, factorizar y de repente poder ir simplificándolo también. Aquí lo que se tiene que ver es que cada uno tiene que ver la forma sencilla de cómo se tiene que ir reduciendo. Yo lo pasé al otro lado, de repente se pudo haber factorizado y luego haber simplificado dándoles denominadores, como ustedes gusten, ¿no? Pero simplemente yo digo, si yo sigo con este procedimiento, a veces uno agarra y dice, pero sin embargo, mira, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero sin embargo, tú sigue tu intuición y ve esto, mira. Tú dices, este más uno no tiene nada que hacer aquí, lo paso al otro lado con signo cambiado. Nuevamente saco mínimo común, x por x menos uno, ¿no? Y entonces decimos lo siguiente, toda esta cantidad, x por x menos uno entre x por x menos uno será uno por todo el numerador, y copiamos, mire, todo el numerador, menos toda esta cantidad entre uno será x por x menos uno por uno. Ahí lo tenemos, ¿no? O simplemente primero hacia la izquierda y luego hacia la derecha. X por X será X cuadrado y X por uno será X. Pero sin embargo, miren, aquí yo tengo un signo menos, hay que tener cuidado. X por X será X cuadrado. Con menos uno será menos X cuadrado. X por menos uno será menos X. Con este menos será más. Ahí está. Y vamos a seguir reduciendo. Entonces, vean acá. Yo digo acá un menos X con un más X. Un x cuadrado con un menos x cuadrado. Miren lo que nos ha quedado. Solamente me ha quedado un z menos z cuadrado y todo el denominador. Y miren, uno dice, miren, ya se puede reducir. Y entonces uno ve acá y dice, yo le voy a dar denominador a cada uno de ellos, ¿no? Y entonces ven, uno dice lo siguiente, z sobre todo el denominador, menos z cuadrado sobre todo el denominador, ¿no? Y uno le va dando forma, ¿para qué? Para poder llevarlo a una ecuación diferencial reducible a lineal de primer orden o simplemente llamado o denominado la ecuación de Bernoulli. Miren, yo tengo aquí mi variable dependiente que es z y aquí yo tengo esta variable z. Entonces lo paso al lado izquierdo. Ahí lo tengo. Miren lo que me ha quedado. Tan solo al pasar al otro lado, se ha convertido en una ecuación diferencial reducible a lineal de primer orden, o simplemente le llamaremos ecuación de Bernoulli. ¿Cuál es la variable que está sobrando aquí? ¿Cuál es la variable que está sobrando? Precisamente este z cuadrado, ¿verdad? Entonces, miren, ya lo hemos llevado a la ecuación de Bernoulli, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer para resolver? Habíamos dicho, cuando se te presente una ecuación de este tipo, la ecuación de Riccati, generalmente te van a dar una solución particular. A partir de ahí, tú propones tu solución general. En este caso, que habíamos puesto la solución particular más z. ¿Por qué z? Z para mí será mi función incógnita, que es lo que yo debo encontrar, ¿verdad? Precisamente por eso estamos haciendo todo este proceso. Y a partir de ahí, miren, hemos llegado y lo hemos reducido a una ecuación de Bernoulli, como pueden observar. Y a partir de aquí, pues ya sabemos, ¿verdad? Ya sabemos cómo se resuelve una ecuación de Bernoulli. Entonces, ¿qué hacemos? Observen lo siguiente. Vamos a ver todo el procedimiento, pues que ya se ha visto, y entonces decimos lo siguiente, ¿no? Entonces decimos lo siguiente, dice que esto será, vamos a bajar un poquito más, ahora sí, ahí lo tenemos. Entonces decimos lo siguiente, ¿qué debemos hacer? Primero debemos eliminar esta variable que nos está sobrando, ¿cierto?
Me está sobrando esta variable. ¿Qué debemos hacer? A todos los multiplicamos, a toda la ecuación lo diferencial lo vamos a multiplicar por un z elevado a la menos 2, ¿verdad? A cada uno de los términos. Empezamos con el primero. Z a la menos 2, diferencial de z respecto de x, menos z por z a la menos 2, multiplicación de bases iguales, dice que se suman los exponentes. 1 menos 2 será menos 1. Ahí lo tengo. El denominador, pues copiamos lo mismo, igual, menos, ahí lo tenemos. Y nos va a quedar lo siguiente. Y miren, al multiplicar por este menos 2, z al cuadrado por z a la menos 2 será z elevado a la 0. Y z elevado a la 0 simplemente será 1. 1 sobre el denominador, que es x por x menos 1. Ahí lo tenemos. Miren lo que ha ocurrido, ¿no? Simplemente se ha convertido en una ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿verdad? Miren, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces uno dice, miren, se ha convertido en algo muchísimo más sencillo. Ahora sí se ve mucho mejor, ¿verdad? Y entonces, miren, hemos eliminado nuestra variable dependiente que nos estaba sobrando. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué decía Bernoulli? Ahora vamos a multiplicar a toda la ecuación. Vamos a multiplicar por este z elevado, o perdón, por el exponente de z que es menos 1, ¿verdad? A todos multiplicamos por menos 1, ahí lo tenemos, ¿no? Multiplicamos por menos 1. Aquí también menos por menos será más, menos por menos será más. Y miren lo que nos ha quedado. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es realizar un cambio de variable. Nosotros vamos a hacer que u para nosotros sea un z elevado a la menos 1. Ahí está. Voy a derivar ahora. Vamos a derivar. Derivada de u será 1 acompañado por u' o simplemente será diferencial de u respecto de x, porque estamos trabajando respecto de esta variable independiente que es x. Seguimos derivando, pues menos 1 pasó adelante y le quitamos una unidad. Menos uno será menos 2 por la derivada de la base. Derivada de z será 1, pero acompañado por z' o simplemente diferencial de z respecto de x. Ahí lo tenemos, ¿no? Ahora vamos a reemplazar entonces, ¿no? Reemplazamos en nuestra ecuación y decimos menos z elevado a la menos 2 por diferencial de z respecto de x. Dice que eso es igual, simplemente, mira, lo tenemos acá. Lo tenemos acá. Será diferencial de u respecto de x. Ahí lo tengo. Más z a la menos 1 dice que vale u. Ahí lo tengo. El denominador sigue siendo lo mismo y el otro denominador sigue siendo lo mismo. Y observen lo que me ha quedado. Lo hemos convertido en una ecuación diferencial lineal de primer orden. Y ya sabemos cómo se resuelve. Le aplicamos la formulita y dice que u para nosotros será. Ahí lo tengo, ¿no? Dice que será, ponemos el corchete, integral. La expresión que nosotros tenemos en el segundo miembro o en el lado derecho, que nosotros lo llamamos un q de x, ¿verdad? Que simplemente será 1 sobre x por x menos 1. Miren, ahí lo tenemos. Por un e elevado, recuerden que teníamos un p de x aquí, o simplemente la variable o la expresión que multiplica a nuestra variable dependiente. 1 sobre x por x menos 1. Ahí lo tenemos. La integral del exponente. Diferencial de x más c. Y al otro lado será lo mismo, con la única diferencia que solamente se cambia de signo. ¿Verdad? Ya está. Miren, nosotros lo vamos a sacar para verlo de una manera más sencilla. Lo vamos a sacar y nosotros tendremos lo siguiente. Esta integral que está en el exponente lo vamos a sacar. La vamos a llamar una integral y. Pero sin embargo, miren, esta es una integral bastante sencilla, donde simplemente, mira, tengo factores lineales en el denominador, entonces yo digo, le voy a aplicar. ¿Qué le vamos a aplicar? El método de fracciones parciales, ¿verdad? El método de fracciones parciales. Entonces lo descomponemos, sacamos esa fracción y decimos x factor lineal, entonces le corresponde a una sola constante más
x menos uno o otro factor lineal y le corresponde a una sola constante y miren lo que nos ha quedado. Y de aquí para adelante pues ya sabemos y decimos, ¿no? Vamos a sacarle el común denominador en los que están en el lado derecho y me va a quedar uno, ¿no? A por x menos uno más un b por x. Y miren, el mínimo común múltiplo del lado derecho será el mismo que el del lado izquierdo. Entonces simplemente lo vamos a eliminar. Y miren lo que nos ha quedado. Pues esto ya lo saben ustedes. Lo estamos haciendo de una manera mucho más directa, ¿cierto? Miren, ya lo tenemos. Y a partir de ahí yo digo, quiero hallar los valores de A y B. ¿Qué es lo que hacemos? Pues simplemente le vamos dando valores y decimos lo siguiente, si yo le doy el valor a X, le doy el valor de cero, yo reemplazo acá, miren, en el recuadro, B por cero será cero. X vale cero, ¿cuánto me está quedando? A por menos uno. El menos uno pues lo pasamos a dividir y simplemente A para nosotros tomará el valor de menos uno. Ahí lo tengo. Ahora, igualamos a cero el segundo denominador. X menos uno, nosotros igualamos a cero, pues aquí lo tenemos, vean, igualamos a cero. Simplemente x será igual a uno y reemplacemos aquí, vean. X vale uno ahora. Uno menos uno será cero. Cero por A será cero. ¿Qué me queda? B por X. Pero X, ¿cuánto vale? Uno. Entonces, uno por B será B y B será igual que uno. Ahí lo tengo. Ya tengo los valores de A y B. ¿Qué hago? Pues voy a reemplazar en mi fracción. Entonces, mi integral que yo estaba buscando, pues me ha quedado de esta manera. Vean. ¿A cuánto vale? Menos uno. Será la integral de A sobre X más B sobre X menos uno, ¿verdad? ¿A cuánto vale? Menos uno. ¿B cuánto vale? Uno. Ya está. Y esto, miren, cuando ustedes quieran integrar un factor lineal que habíamos dicho que lo podíamos hacer directamente y nosotros sabemos, según la práctica que se ha hecho dentro de las fracciones parciales, cada vez que tú tengas un factor lineal, directamente te saldrá un logaritmo. Si tú tienes un factor lineal, te saldrá un logaritmo. Entonces yo digo, integral de menos uno sobre x será el logaritmo natural de x. Integral de uno sobre x menos uno, logaritmo natural de x menos uno. Pero alguno dirá, pero ¿y cómo lo compruebo? Pues simplemente tú haces un cambio de variable y te va a salir lo mismo, ¿no? Pero integral de uno sobre x o integral de diferencial de x sobre x por fórmula simplemente es logaritmo. Y uno dice, pero este factor x menos uno sigue siendo un factor lineal. Mientras tú tengas un factor lineal, pues siempre te va a generar un logaritmo, ¿verdad? Cuando se integra. Entonces, fíjense, si quieren tú lo puedes hacer un cambio de variable y vas a llegar precisamente pues, a lo mismo, lo que estamos proponiendo, ¿verdad? ¿Qué más? Pues ahora vamos a aplicar la propiedad pues, de los logaritmos. ¿Qué dice la propiedad de los logaritmos? Cuando nosotros tenemos un logaritmo de una diferencia, dice que se convierte en el logaritmo de un cociente. Primero el positivo, x menos uno sobre el negativo, sobre x. Y ya está. Esto será el valor de nuestra integral. Entonces, ahora volvamos a nuestra ecuación, ¿no? Dice, integral de uno sobre x por x menos uno, ahí lo tengo. He elevado esta integral que nosotros estamos viendo, que lo estoy cerrando en el cuadrito, ¿no? Dice que será lo mismo, lo que acabamos de hallar, logaritmo de x menos uno sobre x, ahí está. Logaritmo de x menos uno sobre x, ahí lo tengo, diferencial de x más c. Y en el otro simplemente será lo mismo, solo que va a cambiar de signo, nada más, ¿verdad? Y ya está. ¿Qué más tenemos? Fíjense, una vez que hemos reemplazado, pues vamos a aplicar las propiedades que se tienen con los logaritmos. Y entonces decimos lo siguiente. U para mí será la integral de esta fracción. Y otra cosa muy importante, cada vez acá yo tengo un e elevado, voy a cerrar en un cuadrito. Nosotros tenemos aquí, miren, e elevado a la logaritmo de x menos uno sobre x. Nosotros sabemos también que cuando se tiene esta expresión, si la base del logaritmo, en este caso el logaritmo natural o neperiano, es lo mismo que la base inicial que se tiene, si las bases son iguales, simplemente será equivalente a su argumento. ¿Qué significa eso?
que simplemente será igual a un x menos uno sobre x, y eso lo tenemos acá, miren. Integral de uno sobre x por x menos uno por x menos uno sobre x, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Uno dice, pero ¿y esto? Pues simplemente, miren, recuerden, muchas veces, ustedes cuando, habrán visto las propiedades, si tú tenías así, una elevado al logaritmo, miren lo que le voy a poner en forma general, en base a dn, acá ven, aquí las bases, mira que son iguales. Si las bases son iguales, pues esto simplemente será igual a n. ¿Cómo se genera esto? También se puede hallar a través de la definición de un logaritmo, ¿no? Entonces, simplemente si tenemos la misma base, esto será equivalente a n. Pues ya lo tenemos, ¿no? Entonces, fíjense lo que nos ha quedado simplemente si nosotros reemplazamos. Sin embargo, miren, en este otro lado, acá tengo una en negativo y uno dice, pero aquí es negativo y puedo aplicar lo mismo. No, este menos, otra vez aplicamos propiedad de los logaritmos. Primero el menos lo pasamos como exponente. Y ahí nos va a quedar así, e elevado a la logaritmo de x menos uno sobre x elevado a la menos uno, ¿no? Elevado a la menos uno. ¿Qué más hacemos? Nosotros también sabemos que cuando se tiene una fracción, si yo lo invierto, simplemente cambia de signo del exponente. Y eso es lo que voy a hacer, miren. X al numerador y x menos uno al denominador. Y miren cómo nos va quedando. Ya se va reduciendo y miren lo que nos ha quedado acá, ¿no? Pero uno dice, pero todavía te falta integrar, exacto. Pero yo puedo simplificar, miren, un x menos uno con un x menos uno, que me va a quedar uno sobre x por x, que será x cuadrado. Diferencial de x más e. Por el momento lo dejamos lo mismo al otro lado. Y dice que u para nosotros será integral de uno sobre x cuadrado, simplemente será menos uno sobre x, ¿no? Y alguno que no recuerda dice, pero ¿y cómo? Pues ese x al cuadrado que está al denominador, pues lo paso al numerador y al momento de integrar, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que le sumamos una unidad al exponente, x elevado. Menos 2 más uno será menos uno. Y también sobre menos uno. Pero esto será equivalente, más entre menos será menos, y x a la menos uno será uno sobre x. Ya está, ¿no? De esa manera. Y entonces vean lo siguiente, pues ya lo tenemos. Dice que u para nosotros será, aquí lo tengo, u para mí será equivalente. Integral de uno sobre x cuadrado, aquí lo tengo, menos uno sobre x más c, por un x sobre un x menos uno, ya lo tenemos. Pero, fíjense, nosotros todavía decimos lo siguiente, pero para nosotros u no es nuestra variable, ¿verdad? Entonces miren lo que vamos a hacer. Aquí volvemos a copiar lo mismo, u para mí será menos uno sobre x más c, por x sobre x menos uno. Y entonces, vamos a multiplicar ahora. Menos uno sobre x por x sobre x menos uno, menos x se va con esta x. Perdón, esta x se va con esta x. ¿Qué me queda? Menos uno sobre x menos uno. Ahí lo tengo. Más c por x será c por x sobre un x menos uno. O simplemente, yo lo puedo expresar así. Tengo el mismo denominador. Voy a copiar el mismo denominador. Ahí lo tengo. Y primero pongo el positivo, c por x menos uno. Ahí está. Eso para mí será el valor de u. Pero todavía no hemos terminado. Entonces alguien dice por ahí, pero nosotros sabemos todavía que debemos volver a la variable inicial. Entonces vamos todavía ahí. U para nosotros dice que será equivalente. U para nosotros será un z elevado a la menos uno. Pues ya lo tenemos, ¿verdad? Pero yo tengo que despejar z. Si yo elevo elevado o yo lo elevo a la menos uno, ¿no? O simplemente, miren, bueno, no elevarlo en sí, pero como dice, pero si yo saco estas raíces,
Pero le digo, una forma más sencilla simplemente es hacer lo siguiente. Z para mí será, miren, todo lo que tú tienes acá. Uno sobre el exponente que tú tienes acá. Menos uno, ¿no? Uno dice, lo podemos sacar raíz, podemos hacer algún otro artificio, pero solamente es esto, mira. Uno sobre el exponente que tú tienes acá, ¿no? Menos uno. Entonces z para mí será más entre menos será menos, ¿vean? C por x menos uno sobre x menos uno, pero si yo lo invierto, esta fracción, el exponente cambia de signo. Entonces será, mira, x menos uno sobre c por x menos uno. Ahí lo tenemos. ¿Se dan cuenta? Pero tampoco todavía no hemos hallado la solución. Inicialmente habíamos dicho para resolver esta ecuación diferencial de Riccati, nosotros habíamos propuesto que la solución era y igual a un x más z. Y acabamos de encontrar el valor de z. Entonces ahora sí reemplazamos. Decimos y para nosotros será x más lo que acabo de encontrar. ¿A qué es equivalente? Z, Z dice que es x menos uno sobre c por x menos uno. Ahí lo tenemos, ¿no? Y bueno, si quieres lo dejas ahí o le sacamos mínimo común, miren, ¿no? C por x menos uno, ahí lo tenemos. Entre uno será lo mismo y multiplicamos por x o simplemente como siempre hemos hecho, ¿no? Primero hacia la izquierda. C por x menos uno por x. C por x, cx cuadrado menos uno por x será x. Más, ahora el que está, ¿no? Hacia la derecha. Uno por x menos uno. Ahí lo tenemos, ¿no? Y ahora miren, vamos a simplificar. Menos x con más x. ¿Qué me está quedando? Cx cuadrado menos uno. Ahí lo tengo. Sobre un cx menos uno. Ahí está. Esto para nosotros será la ecuación diferencial o la solución de la ecuación diferencial de Riccati, ¿no? Pues ahí lo tenemos. Esa es la forma de cómo se tiene que resolver. Entonces, resumimos todo lo que hemos hecho. Habíamos dicho que nos presentan la solución, perdón, nos presentan la ecuación diferencial, pero tienen que darte una solución particular. ¿Qué más? A partir de la solución particular, pues tú vas a proponer tu solución. Y para ti será un x más z. Sin embargo, esta x simplemente es nuestra solución particular y z, como habíamos dicho, será nuestra función incógnita. Luego, ¿qué hacemos? En cada y que encontramos, reemplazamos para nuestro caso por un x más z. Reducimos todo lo que se pueda. ¿Para qué? Para poder llevarlo a una ecuación diferencial reducible a lineal o simplemente a una ecuación de Bernoulli. De la ecuación de Bernoulli lo reducimos, ya sabemos todo ese proceso, como lo hemos explicado, lo reducimos y lo llevamos a una ecuación diferencial lineal de primer orden. Y luego de la ecuación lineal de primer orden, pues ya sabemos cómo resolver y precisamente llegamos a nuestra solución final. ¿Cómo? Pues encontrando el valor de z y reemplazando en la solución que nosotros habíamos propuesto. Esta es la forma de cómo se tiene que resolver la ecuación de Riccati.